Genshin Impact ya lleva un recorrido de unos cuantos años y desde que el juego comenzó, muchas personas han estado preguntándose acerca de varias preguntas clave en el lore. ¿Qué es Celestia? ¿Quién entrega las visiones? ¿Qué sabe Venti? ¿Qué ocurrió en Caenria? Y una de las más sonadas es ¿qué planea la Zarina? Recientemente han salido muchos vídeos hablando de esto y no puedo evitar sentir que llego un poco tarde, pero bueno, lo cierto es que no tengo una comunidad tan grande. Quienes me veis sois precisamente mis amigos, que sois los que me habéis pedido que haga estos vídeos. Así que, bueno, aquí os lo dejo, esto es para vosotros. Como digo, ahora saldrán un montón de vídeos hablando de que ya sabemos cuál es el plan de la Zarina. Pero como esta información ha salido en un libro, hay mucha gente que no se ha enterado y de hecho he leído comentarios por redes diciendo que, claro, típico del juego, dejarlo todo en un libro que no lee nadie, menos los 4 frikis, entre los cuales me incluyo. No voy a decir que esto sea mentira, porque tiran mucho de los libros y otras cosas para contar cierta información que considero muy importante, como fue el caso de las salas de la Xbox o como nos pudo pasar en estas últimas misiones de Arconte cuando han mencionado ciertas cosas de misiones de mundo y libros que no tenemos de manera automática. De hecho, uno de los libros tienes que comprarlo dentro del juego. Entonces es normal que mucha gente siga pensando que su plan es ir a por todas contra Celestia, que es la idea que hemos tenido base desde siempre porque era lo que parecía. Pero ese no es. Lo que me gustaría destacar aquí, porque mis amigas que vivieron aquel momento saben perfectamente la existencia de esta teoría, que entonces me estaba volviendo loca, es que esta información tampoco es nueva. Fue algo que teoricé en su momento, que escribí en mi cuaderno, pero que nunca compartí porque, bueno, pues como digo, quienes me veis sois mis amigos y pues en ese momento no hacía vídeos hablando de Genshin. Pero bueno, ahora estoy aquí y como me habéis insistido, pues sí, sabemos esto en realidad desde Fontaine. Letanías del lejano norte. Vamos a ver qué es esto. Es un título desbloqueable en Genshin Impact donde nos hablan de muchas cosas. Las sombras, Fanes, Nibelung. Es un libro de hace bastante tiempo, pues pertenecía a la civilización perdida de Hiperbórea. Por tanto, tiene unos 6000 años, y esto es algo que rescataré en otro momento para un vídeo que me urge muchísimo hacer. Este libro no nos ha desvelado nada nuevo, solo nos ha confirmado algo que todos los que estamos jugando Notcry ya deberíamos saber. Así que, por si no te has dado cuenta, hola, soy Nerea, hablo de lore y te cuento todo eso que te has perdido para que tú no tengas que buscarlo. Vamos a empezar de lleno con este episodio, con este vídeo, con Letanías del lejano norte, tomo 2, concretamente con la letanía número 16, titulada así: Sarelainen, el extraño invernal. Oh, que el dolor de tu muerte no penetre en mi cuerpo, compañero de la escarcha y del invierno. Tú, noble hijo de corazón generoso, nacido en un hogar ilustre, tierno y valiente a la vez, montas tu brioso corcel entre las estrellas, cruzando la isla desolada de Hisi y las brumas sombrías de Pohola, para pedir la mano de la hija de Pakaisuko, la incomparable hermosura que aguarda en su morada. El anciano Pakaisuko, siervo de nuestros ancestros, respondió lo siguiente: si abres para él las puertas de Pohola, entregará en matrimonio a la joven prometida. Tú, noble hijo de corazón generoso, sabías de la malicia de su engaño y aún así partiste, pues si no lo hacías, el anciano Pakaisuko haría pagar a su ingenua hija el precio de su furia. El señor de las 7 calamidades te partió en 7 pedazos en la bruma y la oscuridad de Pohola, y la hija de Pakaisuko, joven y pura, jamás se volverá a casar. Invoco tu nombre inefable, héroe errante que sana las penas y la desgracia del mundo, que tu misericordia apacigüe los vientos furiosos de la noche helada y dé calor a los pajarillos que se encogen sobre esta tierra congelada. Esto es la pieza central, la que da sentido a una teoría que tengo desde hace ya más de un año. Así que antes de analizar esta letanía, vamos a situarnos. Fontaine, 2024, última misión de Arconte. Arlequino se lleva la gnosis de Fontaine, pero esa gnosis era distinta a las demás. ¿Sabéis por qué? Porque horas antes, Neuvillette había reclamado el dominio sobre el elemento hidro. Dicho de otra forma, la gnosis estaba hueca. Arlequino se llevó sin pestañear una gnosis sin su elemento,
Y fue entonces cuando me pregunté por qué querría la zarina la gnosis sin el elemento. Podemos hacer la coña de que lo que quiere es completar un juego de ajedrez completo para jugar una partidita con los principios celestiales. Pero claro, aquí hay que añadir una información muy importante que se nos reveló en ese intervalo de cosas. Pasaron muchas movidas, pero una de las más destacables fue la presencia de Skirk, la maestra de Tartaglia, aprendiz de Surtalogi, uno de los 5 pecadores de Caenria. Y esta mujer llegó y nos dijo: las gnosis están hechas a partir del tercer descendido. Ahora, ¿qué significa que están hechas a partir del tercer descendido? Porque recuerdo que cuando esto fue revelado hubo muchas contradicciones, el fandom no se ponía de acuerdo. Como siempre, esta parte del fandom, la de las teorías, es un poquito más chill que la parte del fandom más fangirl, fanboy. Entonces, simplemente estábamos debatiendo posibilidades, pero recuerdo que no había nada claro. Son piezas que surgen de su cuerpo, de su alma, aislado del poder elemental. ¿Qué significa exactamente que está hecho a partir de? Tenemos un buen ejemplo actualmente en Genshin Impact que de hecho me parece muy curioso porque está relacionado directamente con la zarina y es Dotore. Vamos a explicar esto para que lo podáis entender. Dotore tiene segmentos, pero estos segmentos no son exactamente clones. Es decir, Scaramouche es, podríamos considerarlo, un clon de la Shogun Raiden, de Ei, de Makoto, porque está hecho a su imagen y semejanza, pero es una marioneta. No tiene ADN, vamos a decir, de estos otros personajes mencionados. Sin embargo, los clones de Dotore sí. Están descritos literalmente como creaciones hechas a partir de él. Todos son una especie de monstruo de Víctor Frankenstein, siendo el Dotore original Víctor Frankenstein consigo mismo. Es un poco extraño de explicar, pero creo que se ha entendido. Es decir, son piezas, fragmentos de uno mismo, un brazo, un corazón, la mente. También hemos podido verlo un poquito en Rerir, así que yo creo que nos están intentando dejar claro que esto es algo que se puede hacer en Genshin. Esos son entonces las gnosis, cachitos de alguien más. Su poder íntegro, aislado del poder elemental que realmente pertenecía a los soberanos dragones. Todo eso, todo lo que sobra, son pedazos de alguien más. Ahora, ¿de quién? Pues quien sea que vino antes de nosotros, como bien nos dijo Skirk, el tercer descendido. Y esto, como digo, lo supimos al terminar la misión de Fontaine, pero desde entonces no ha habido más menciones. Hasta ahora. Letanías del lejano norte. Ha sido una revelación del estilo de lo que fue en su momento lo que ocurrió antes del Sol y la Luna, que por si no lo sabes es uno de los libros de la colección de Byakuya, es decir, de Enkanomiya, que puedes conseguir después de terminar una misión de mundo. Letanías del lejano norte, pequeño tutorial, la podéis conseguir tras terminar todas las misiones y ascender al máximo la reputación de la Isla Hisi, que es cuando pues os entregarán el primer tomo. Previamente os habrán entregado el 3 y el 2. Este fragmento en concreto, como he dicho antes, pertenece al segundo de los tomos. Se trata de una colección de letanías muy antiguas, es decir, rezos, que nos hablan de personas, como he dicho antes, tan relevantes como pueden ser Pikamunen o Fanes para los colegas, Koitar, el primer ángel, y Pakaisuko, y de ese hablamos ahora después, ¿vale? Eran todos rezos y leyendas, y lo recomiendo muchísimo porque habla de entidades, como digo, muy importantes en el lore. Si queréis podemos verlo en otro vídeo, aunque ya os adelanto que tengo medio preparado ya un vídeo en el que hablo de lo que es el primer tomo y de las figuras de las que se habla en él. Pero lo damos en otro momento. Quiero centrarme en el último que he mencionado, que es Pakaisuko, o más bien, como habéis podido deducir en lo que he leído antes, en Saarelainen. Resumen de la historia. Pakaisuko era el padre de una hermosa joven con la que Saarelainen, el extraño invernal, se quería casar. Pakaisuko prometió al joven la mano de su hija si a cambio abría las puertas de Pohjola. Pero todo esto era un engaño. Y cuando Saarelainen cruzó las puertas, el señor de las 7 calamidades, os recuerdo que ese es Fanes, lo partió en 7 pedacitos. Y la hija de Pakaisuko se quedó para siempre joven y pura, y nunca se volvería a casar. Os lo voy a repetir, por si alguien se ha quedado dormido.
partieron a Saarelainen en 7 cachos. ¿Casualidad? Ni de coña. Voy a hacer un pequeño resumen de los nombres más importantes para que nadie se me pierda. Fanes, el primero de todos, es el señor de las 7 calamidades. El Pana Pikamunen, Fanes, principios celestiales. Ya sabéis, tiene 1000 nombres, es el primer descendido. Siguiente, Pohjola. Este es el nombre de un lugar de leyenda en la mitología finlandesa, y no era precisamente una ciudad de vacaciones. Para que entendáis, era la fuente de todo lo malo, el invierno, el frío, las grandes congelaciones, de donde venían todas las enfermedades. Básicamente la caja de Pandora era la edición bolsillo de esto. Ahora, ¿qué podemos identificar como Pohjola en Genshin? Hay 4 opciones. Opción número 1, el abismo. Podríamos decir que es bastante obvio, pero no creo que vaya a ser tan obvio. De todas formas, lo vamos a dejar como una opción bastante alta. Encaja con lo que transmite el Pohjola finlandés, y el poder del abismo además siempre ha sido opuesto a los principios celestiales, así que sería lógico que Fanes, al ver que abren esas puertas y pueden liberar toda esa energía, quisiera, pues, no sé, partirte en 7 pedazos es un poco excesivo a mi parecer, pero bueno, es un dios. Opción número 2, Celestia. Si yo fuera Fanes, la verdad es que tampoco querría que un random entrase a mi casa. Opción número 3, el Tonatiuh o la montaña sagrada o algún lugar construido por los dragones. De igual forma que Celestia. Si fuera Fanes, no querría que nadie tuviese acceso a un poder que es primigenio, al poder de los dragones, a su tecnología, a su sabiduría, porque ya me la han liado y no quiero que vuelva a pasar. Y 4, un sitio desconocido, un lugar fuera de Teyvat, más allá del cielo falso. Y esto me encaja mucho, porque actualmente sabemos de un lugar que es un poco extraño. Y he de decir que en la misión de Arconte, donde conocimos el pasado de Rerir, hubo varias menciones que dije, una puerta, abrir una puerta, ¿para dónde? Y pensé directamente en este sitio, en Pohjola. De hecho, lo dije, lo tengo grabado en un vídeo. ¿Para abrir qué? ¿Para abrir qué? ¡El Pohjola! Esta puerta de la que hablo es la puerta de la luna, que se abre en esa misión y que, spoiler, es el lugar en el que está encerrado supuestamente Rerir, y spoiler otra vez, además este más reciente, es el lugar al que ha ido a parar Columbina. ¿Por qué podría ser esto? Bueno, como he dicho antes, si lo recordáis, Rerir también acabó fraccionado. Cayó en el reflejo de la luna y su cuerpo acabó destrozado. El tiempo funciona de manera rara ahí. El caso es que no sabemos qué hay exactamente en ese lugar y qué poder puede encontrarse al otro lado de esa puerta. Además, el hecho de que mencionen una puerta, cuando esto además es la puerta de la luna, creo que es un poco redundante seguir explicando por qué creo que puede ser este sitio. Pero bueno, si alguien tiene alguna duda, tenéis abajo en los comentarios. Lo que está claro es que Saarelainen fue partido en 7 pedazos después de abrir esta puerta, así que bueno, supongo que tendremos que esperar un poquito más para saber exactamente qué era esa puerta y si puede coincidir con alguna de estas opciones. ¿Esto nos deja un marco temporal? Más o menos, porque se supone que el libro tiene unos 6000 años, aunque no descarto que pueda ser un poquito más reciente, debido a que todas esas letanías tienen como una corrección de hace 500 años. Entonces significa que estas letanías se han ido recopilando a lo largo de, pues, los milenios. Y es posible que esta en concreto no ocurra hasta mucho después. Es decir, está claro que Saarelainen es el tercer descendido, no es que sea un candidato, es que es evidente. Y como digo, esto nos sitúa temporalmente porque es el tercero, es decir, vino después del segundo, obviamente. O sea que vino después de la guerra que acabó con la primera civilización. Es decir, este relato tuvo lugar después de la destrucción de las lunas, la caída de los Silis, el encuentro del primer ángel y la cronista, el regreso de Nibelung y la gran guerra de la venganza contra Fanes durante el año del funeral. Así que me decantaría por el abismo o este lugar de las lunas que no sabemos muy bien qué es. Continuamos con un personaje muy interesante, que es Pakaisuko. Es mencionado como un siervo de nuestros antepasados. Entiendo que de los descendientes Lunascarcha o directamente de la gente de Hiperbórea.
como digo que esto debió suceder después del año del funeral y que ya hablan de él como siervo de nuestros antepasados, me encaja más que lo escribieran los descendientes Luna Escarcha y no la gente natural de Hiperbórea. Y los siervos de la gente de Hiperbórea, ¿sabíais quiénes eran? Las hadas. Vamos a hablar de las hadas. Las hadas del norte fueron creadas por los artesanos de Hiperbórea utilizando métodos prohibidos que les enseñó Koitar, el primer ángel. Estaban hechas de los huesos de bestias gigantes, que podemos deducir que eran dragones, y la luz de la luna escarchada. Y estas hadas tenían un rey, Belgi, el zar Belgi. Y actualmente conocemos a otra hada que ya nos ha hablado de esta persona. Y efectivamente os estoy hablando de Flins. Flins en Fairytopía. Resulta que tiene una voice line sobre la zarina cuando no es un Fatui y solo los Fatui, y entiendo que en un futuro los arcontes, pues tienen voice line sobre ella. ¿Y qué es lo que dice? Pues que ellos, entre comillas, no tienen la costumbre de referirse a ella como su majestad la zarina. ¿Y quiénes son esos de los que habla? Él dice que, claramente, los lampareros. ¿Quiénes si no? Teniendo en cuenta que la identidad de Flins está, oculta, pues no me extraña que diga esto, para jugar un poquito más con todo ese embrollo que tiene de oh no, yo no digo lo que soy, pero el Traveler lo sabe, pero no lo digo, por si acaso. Y en sus historias además hacen mención a una escena que presenció el ascenso al poder de la zarina, pero que no se quedó en Snezhnaya tras eso. El ascenso al poder de la zarina, lo rescato bien y lo dejo por aquí en grande, fue hace 500 años, pero nadie nos dice que no viniese de antes. Además, por lo que se dice en dicho texto, en ese momento el zar Belgi estaba vivo. Literalmente le pasó su poder a ella. ¿Por qué? Pues yo qué sé, a lo mejor estaba un poco mayor y dijo, pues yo me voy de vacaciones. O yo qué sé, ya lo averiguaremos más tarde. ¿Os imagináis que en realidad el zar Belgi es Pulcinella? Sería un plot twist tremendísimo. Ahora sí, vamos a hacer un resumen. Saarelainen era un joven que quería casarse con la hija de Pakaisuko. Este era un siervo de los antiguos habitantes de Hiperbórea, es decir, un hada presumiblemente su rey, es decir, el zar Belgi. Para permitirle casarse con ella, le hizo abrir las puertas de Pohjola, o bien el abismo, o bien este lugar detrás del reflejo de la luna. Y en consecuencia, el señor de las 7 calamidades, Phanes, partió al joven en 7 pedazos. De los 7 pedazos salieron las Gnosis, y la hija de Pakaisuko se quedó para siempre joven y pura y nunca se casó. Como digo, el zar Belgi dejó de ser el arconte crío hace 500 años. Y hace 500 años, Pierrot, tras huir de Caenria, se unió a la zarina para crear a los Fatui y empezó así el reclutamiento de los 11, cuyo objetivo sería reunir las 7 Gnosis para ella. Ella, que lo había visto todo. Ella, que no hizo nada hasta que su predecesor o murió, o se retiró, o dejó el espacio libre para ella, o bien se convirtió en el quinto heraldo. No descartamos nada. Ella, que parece no tener ya ni pizca de amor, pese a ser la diosa del amor, tal vez porque su amor está repartido en piezas por todo el continente. La zarina, la hermosa hija de Pakaisuko, esperó a estar en el trono y tener el poder absoluto para crear la organización más temible de Teyvat, para recuperar los 7 pedazos en los que Saarelainen fue partido. Encontró a alguien con capacidades para liderar. Encontró a alguien capaz de crear vida y crear segmentos de sí mismo, de una forma tal vez parecida a la que su amante fue partido. Encontró a alguien creado sin amor, pero una pieza de estudio para crear un cuerpo capaz de contener el poder de varias gnosis. Encontró a alguien que también había perdido a quien amaba. Encontró a alguien con el nombre de un antiguo héroe de leyenda, héroe que casualmente no pudo reencontrarse con su amada. La zarina reclamó la gnosis hidro después de que se quedase sin el hidro, porque ella no va detrás del elemento, sino de la pieza. Lo que quiere es reunir los pedazos de Saarelainen, o tal vez podría ser Ajax. Y no hablo de Tartaglia, sino del Ajax original. En fin, esto es todo, creo, lo que hay que decir acerca de este caso. Es una teoría muy larga, por la cantidad de datos con los que además estamos trabajando para montarla, y precisamente por eso es más probable que todo esto sea verdad. Hay muchos datos, hay muchas fuentes fiables y todo se conecta demasiado bien. Por profundizar un poco más en ese punto de Ajax, que insisto, no es el nuestro, sino el original por el que él se llama así, no hay bastante información de él todavía.
es una casualidad por ciertas descripciones y nombres que han salido además también en leaks. Todo lo demás estoy segura de que es cierto. Como fan de Dottore que soy, me gustaría saber más acerca de su lore, y siempre he pensado que no era casual que Dottore fuese parte de los 11, cuando es alguien que parece ir en contra de la divinidad, igual que no era casualidad reclutar a Skara, era todo parte de un experimento, una prueba para ambos. Skara sería el objetivo de estudio de Dottore, cuyo trabajo sería crear un cuerpo capaz de contener el poder de 7 gnosis. Lo que hizo en Sumeru era una prueba de que iban por buen camino. Y es probablemente ese el mismo método que utilizó para crear a sus propios segmentos. Por eso creo que decir que el plan de Lazarina es luchar contra Celestia es erróneo. Ella está tratando de traer de vuelta a su amado. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. En fin, es el primer vídeo que publico así. No sé si os gusta el formato. No quiero hacer un vídeo tan intenso de imagen, de teorías. Me gusta más la idea de sentarme y grabar rollo podcast. Además he creado esta salita tan bonita en mi tetera, que seguramente la modifique un poquito. Y espero en algún momento poder tener a mi Genshin Sona ahí. De momento pues está aquí mi amigo, que creo que es bastante adecuado hablar con él de fondo, ¿no? Si alguien sabe todas las historias, es él. Pero en fin, espero que os haya gustado, dejadme feedback en comentarios, recordad siempre con respeto, que nadie se me tire de los pelos. ¿Tengo mucho miedo de las redes sociales? Sí lo tengo. Y más cuando se trata de esto, de debatir, porque hasta ahora solamente he estado promocionando mis libros. Y de hecho, un momento spam, por si no lo sabes, si es la primera vez que me ves, si te ha gustado algo de lo que he dicho por aquí, o yo qué sé, mi voz, o lo que sea. Soy escritora, soy ilustradora y tengo algunos libritos publicados. Tienen muchas vibes de Genshin y me gusta muchísimo el lore y crear lore, por motivos evidentes. Así que si eso también te gusta, puedes bichear un poquito. Seguramente suba cosillas de mis libros también por aquí. Y si no, pues tienes mi TikTok, donde también hablo de estas cosas, que soy Nerea Writes, _. Cling. Y nada más. Nos vemos en próximos vídeos. No voy a adelantar cuál es el siguiente porque a lo mejor tengo que hacer un cambio de planes, porque como digo hay un vídeo que me gustaría hacer, pero no sé si lo subiré aquí o lo dejaré como algo para TikTok porque no es tan extenso. Pero bueno, hay varias cosillas ahí sobre la mesa, así que nada, ya no me enrollo más, me despido aquí. Muchas gracias por verme y nos vemos en próximos episodios.